modernos. Hola, modernos. Aquí estamos. Os creíais que no, ¿eh? Os habíamos dicho que volvíamos y aquí estamos. Pues hemos vuelto. Para quien no nos conozcáis, somos Inmaculada y Françoise. Inma y Françoise. Y los que nos conocéis, pues encantadas de veros de nuevo. Os prometimos que volvíamos, que la moderna cerraba temporalmente y en el formato que conocíais hasta ahora, pero hay más formatos. Y hay varios, va a haber uno luego a partir de marzo que os iremos indicando y diciendo dónde estamos, cómo no y dando más datos. Pero de momento al que nos vamos a dedicar hoy es a este, que es un canal de YouTube que se va a llamar Arroz de Madre, o que se llama ya Arroz de Madre, y que tiene como leitmotiv hablar de arroz. Hablar de arroz no es cualquier cosa, porque aquí hay temas, yo tengo carrete para rato. A mí más de momento está más callaica porque es así como más cortada, eso parece, pero luego ya verás la cotorra. Entonces, yo tengo carrete para rato, no para requete rato. De hecho, me está huyendo la cabeza ahora porque quiero deciros tantas cosas que se me agolpan todas, pero voy a tomármelo con calma y a empezar poco a poco. Del arroz podemos hablar desde un montón de puntos de vista, desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista cultural, desde un montón de perspectivas, desde históricamente cómo llegó hasta nosotros, desde las variedades de arroz que son más apropiadas para hacer una cosa u otra, y pretendemos abordarlas todas, cada una en su momento y poco a poco. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por hablar un poco de por qué nos interesa tanto el arroz. Es que nosotras estamos en Torrevieja, en Alicante, y como sabéis en el Levante español, y en el Levante español hacemos el arroz de puta madre. Es una cosa fantástica. Entonces vamos a abordar también otra parte del asunto del arroz, más que del arroz, más genérico, de que yo siempre estoy convencida de que los españoles somos un poco tontos y no nos valoramos mucho. Entonces, sobre todo las cosas que hacemos bien, las que hay que hacer autocrítica, y las que hacemos mal, las hacemos mal, pero las que están bien, hay que ponerlas en valor. Y desde luego una cosa que hay que poner en valor es la forma de hacer el arroz en el Levante español, que es muy especial. Bueno, entonces, ¿cómo ponemos en valor la forma de hacer el arroz en el Levante español? Pues mira, empezamos con una complicación de que no tiene ni nombre la forma de hacer el arroz en el Levante español. Porque todo el mundo conoce la paella como plato más representativo de este estilo de hacer arroz, que efectivamente es una elaboración fantástica, pero que no representa en absoluto a todo lo que yo me estoy refiriendo, porque la paella es un plato muy concreto, con unos ingredientes muy concretos, que cuando le llamamos paella a todo, los que hacen paella se enfadan, porque dicen que esto no es paella, que esto es arroz con cosas, con bastante razón, por cierto. Entonces es que, como no tenemos ni nombre, empezamos ya debatiendo, y todo el rato debate está muy bien, pero que sea un debate útil, ¿no? Que tampoco estamos peleando en algunas tonterías. Y es que hay mucho para pelear, porque claro, imaginaros si el Levante español va desde Andalucía hasta, bueno, la verdad es que en el sur de Francia no sé yo si hacen este tipo de elaboraciones, me parece que no. Incluso en el norte de Cataluña ya me suena que menos, es más de la zona de Tortosa, del sur de Cataluña. Y cada uno utiliza unos ingredientes y se dedica a criticar los ingredientes que utiliza el otro. Por ejemplo, en la zona de Vinaroz y del norte de Castellón utilizan mucho cebolla, cuando por aquí prácticamente no se utiliza. Ellos no utilizan tomate, cuando aquí, sobre todo en la parte de Murcia y de Campopalos y Torrevieja y todo esto, se utiliza tomate casi siempre. La cuestión es que cada uno de los ingredientes le aporta al arroz una cosa y le quita otra. Entonces lo que vamos a hacer es hablar de eso, de qué ingredientes nos gustan, qué no nos gustan. Se admiten sugerencias, se admite debate, por supuestísimo, y queremos hablar de arroz y no hablar solo nosotras, queremos un poco de feedback y que nos contéis vuestras experiencias. Queremos animaros a hacer arroz, porque es muy chulo. Esto es como los jardineros japoneses, que tienes trabajo para toda la vida si te dedicas a hacer arroz, porque por mucho que lo controles, nunca lo vas a controlar del todo. Yo estoy cocinando desde los 6 años y tengo 55, y tengo claro que el arroz es la elaboración más complicada que hay, porque tiene un punto muy concreto. No quiero despreciar mucho menos otras elaboraciones, ni muchísimo menos. La pasta también es algo que tiene su punto, pero justo el punto del arroz es una cosa muy, muy, muy complicada. No vamos a arrancar diciendo esto es muy fácil, porque es mentira. Entonces es una tontería que nos planteemos unas expectativas cuando luego no se van a cumplir. Es muy complicado. Si sabes hacer arroz, sabes prácticamente hacerlo todo en la cocina, porque necesita una serie de armonías y de condiciones que son complicadas de coger, pero cuando lo coges es la caña. Cuando te sale bueno un arroz, te lo pasas bomba, y los que se lo están comiendo ni te cuento. Entonces, hoy vamos a hacer un arroz en principio muy sencillo,
porque dentro de todos los componentes que entran en que un arroz salga bien o mal, hay tantas variables que hemos elegido el más sencillo, un arroz blanco, porque lleva las tres más importantes, que serían la parte líquida, en este caso pues, lo vamos a hacer con agua, pero podría ser con caldo, pero en este caso el agua, el fuego y la grasa. Ese equilibrio entre esas tres cosas es básico. Si eso se rompe ya no hay por dónde empezar, sale mal fijo. Y bueno, pues vamos a ver si hoy tratamos de cogerle los primeros tips, las primeras pautas a ese equilibrio entre esos tres elementos que os he dicho, de líquido, fuego y grasa. Y así vamos a ver el arroz blanco sencillísimo. Es el que normalmente nosotros utilizamos para hacer arroz a la cubana, aunque hay mucha gente que utiliza el arroz a la cubana solamente con arroz blanco cocido y está muy bien y es muy lícito, pero bueno, aquí como tenemos una forma particular de hacer el arroz, lo hacemos igual que como si fuera una paella, pero solamente sin ingredientes, solamente con el arroz blanco. En el caso del cubano, evidentemente le pondríamos platanito frito, tomate frito y huevo, pero es que nos vale para cualquier guarnición y desde luego es una base muy chula para que luego empecemos a meter el resto de ingredientes. Como ya os digo que en esto del arroz podemos debatir sobre todo y hablar sobre todo, pues por ejemplo el recipiente. Nosotros vamos a hacer este arroz en una paella. La paella es el recipiente, que hasta el nombre de paella parece ser que viene de un utensilio romano, porque era como sartén, patella se llamaba. Y se supone, yo esto lo leí en un libro muy chulo que os recomiendo, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero la autora era Rosa Tobar y lo editaba El País Aguilar. Y está muy bien, porque como sabéis, las recetas suelen ser bastante inútiles, porque como tienen tantísima combinatoria, reducir una receta a 4 cosas y que salga bien es poco menos que imposible. Entonces, en este libro que os digo de Rosa Tobar, las recetas no me gustaban especialmente, la verdad, pero sin embargo la parte histórica y de introducción al arroz, eso era muy chula. Y esta mujer contaba eso, que había un instrumento, un utensilio de cocina para los romanos que se llamaba patella, que venía siendo una especie de sartén, y se supone que la paella, que es este cacharro, es una adaptación que hicieron, porque la paella como nosotros la conocemos, o sea, el arroz como nosotros lo conocemos, tiene su origen en el campo. Los hombres cuando trabajaban en el campo se hacían un fuego y ahí pues echaban lo que tenían. Y entonces para transportarlos en las bestias de carga, los utensilios, era muy incómodo una sartén con un rabo largo, y normalmente pues se ve, probablemente harían este utensilio para cargarlo con más comodidad en las bestias, porque su uso principal era llegar al campo y ponerlo sobre una lumbre y hacer el arroz aquí. Es básico, la verdad, hay muchas formas de hacer arroz y muchos utensilios apropiados. Este utensilio es básico porque es muy importante que tenga muy poca superficie, una superficie muy amplia para que quede muy pequeñito el tomo de arroz, porque se supone que sale mejor. Y luego en el caso de hacerlo en el campo, yo no he hecho arroz de leña nunca, es un reto que tengo, lo tengo ahí pendiente, me mola tener cosas pendientes, porque debe ser muchísimo más complicado todavía controlar el fuego así, pero luego el sabor es una pasada, ¿no? El ahumado es natural. Y de hecho se supone también que el fuego, la leña más apropiada para hacer el arroz es del que disponían los hombres en el campo, que era sarmiento seco, porque el arroz tiene una cocción más o menos, el arroz que nosotros utilizamos tiene una cocción más o menos de unos entre 14 y 18 minutos, de los cuales la primera parte necesita un fuego muy fuerte y la segunda parte un fuego bastante más lento, más pausado. Y eso te lo da el sarmiento muy bien, porque tiene primero una fogata importante y luego deja unas brasas que ya le dan el punto final. Entonces, para eso este utensilio es adecuadísimo. Este utensilio también existe, este es de hierro, que es el que yo prefiero con muchísima diferencia. También existe uno que aquí le llaman porcelana, pero no sé exactamente qué materiales, pero va esmaltado y lleva unas pintitas. Cada uno elige el que le gusta. Aquí es que vayáis probando, porque el reto es que hagáis arroz. Entonces, cada uno va probando, pero a mí el que me sigue pareciendo lo más es este, que transmite el calor súper rápidamente. Muy importante que el fuego esté muy cerca, por eso esto que es no sé qué si se le llama difusor, paellero, pues cada uno le llama lo que quiere, pero al final es eso, la forma de repartir el fuego lo más uniformemente por el culo de la paella. Bueno, pues entonces, en una paella de hierro, ya digo, cuando vayáis cogiendo experiencia, cada uno elige la que quiere, pero para mí la ideal es esta. Por ejemplo, este es hierro,
El único problema que tiene es que el mantenimiento es un poco sueco, pero tampoco hace falta agobiarse mucho, porque lo único que tienes que hacer cuando terminas de limpiarla es secarla muy bien, muy rápidamente, porque se oxida en 0, y pasarle el mismo papel con el que la has secado con un poco de aceite y ya. Luego, cuando la vayas a utilizar, le tienes que volver a dar. Es que parece todo muy complicado, pero no lo es. Es simplemente, pues eso, que es de hierro que se oxida y ya está, y tener sentido común y tenerla bien. Pero también tiene lo bueno, por ejemplo, cuando haces arroces con alguna verdura, que tipo la alcachofa, que se oxida, le da un punto que no le da ninguna otra cosa. Deja un arroz verde así oscurico y bueno, luego ya la forma de transmitir el calor y todo lo que se necesita. Entonces, otra cosa, normalmente los fabricantes siempre tienden a hacerlas de más raciones de lo que a mí me parece que son en realidad. Se supone que esta paella es una paella para 8 personas, con lo cual tendrías que hacer un tomo de arroz como de este grosor. Y de mi gusto no es, desde luego, yo hago justo la mitad, de manera que para mí esta paella es de 4, si no le ponen muchas cosas, si es un arroz sencillo, si lleva muchos ingredientes incluso menos, pero bueno, para 4 ya estaría razonable, aunque la vendan como para 8. Más cosas, bueno, lo de la limpieza yo os lo he dicho que no es agobiante, porque las otras, las esmaltadas, pues no tienen ese hándicap de lavarla al final, engrásala y vuélvela a lavar, pero para mí la desventaja es importante. Entonces, ya os iremos presentando otro tipo de cacharros, porque también están las gazpacheras para hacer arroces más melosos y bueno, para las otras de barro, si lo vas a meter al horno. Pero en principio, para mí, este es el recipiente adecuado. Las sartenes de hierro, las que tienen el rabo rojo o el rabo verde, también son muy indicadas. Pero bueno, está el problema que si tenéis vitrocerámica o tenéis inducción, estas no valen, obviamente. Pero bueno, cogerle el punto al arroz, se lo puedes coger en la vitro, se lo puedes coger, te costará más, te costará menos. Yo os voy a contar cuál me parece a mí que es el arroz ideal, y luego ya cada uno que haga lo que le parezca. Otra cosa importante son las medidas. Nosotras somos un poco anárquicas, entonces lo hacemos todo a ojo, de manera que os lo vamos a mostrar tal cual lo hacemos nosotras, pero no quiere decir que no lo vayamos a pesar y lo vayamos a medir para al final daros una receta lo más precisa posible con todos los ingredientes que hemos utilizado. Entonces, lo de las medidas a mí me hace mucha gracia, porque la gente que yo no tomo medidas, todo el mundo tenemos una medida, aunque no lo hayas medido, porque yo estoy convencida de que si tú coges una pizca de arroz, de sal, tu pizca de sal la pesas y es la misma pizca de sal con una diferencia mínima, o sea, medida tienes, lo que pasa es que tienes la tuya y para una cosa muy concreta. En este caso, mira, esta jarra, por ejemplo, que por cierto es la jarra que me compró mi abuela en el mercadillo cuando tenía 7 años, llevaba un oso antes pintado aquí, pegado en plástico, que ya murió el pobre oso, y la sigo usando, yo que sé, pues por cariñada. Pero al fin y al cabo no deja de ser una jarra de 250 mililitros. 250 mililitros es exactamente lo mismo que esto, lo que en muchas recetas viene como una taza, o sea, un cuarto de litro. Normalmente la medida de arroz, así como de pasta, para que os orientéis, suele ser, mira, si la taza esta la cogemos y la llenamos arriba con colmo, pesa 200 gramos, es decir, 100 gramos por persona, que es la referencia que todo el mundo tiene para un plato de arroz. 100 gramos por persona es una referencia buena si vas a tomar un plato único, porque es un platazo. Si normalmente fueras a tomarte que tienes ensalada, que tienes aperitivos, que tienes tal, pues lo normal es coger esto sin llenar, dejándole como un dedico así. Que ahí me imagino que nos iremos a unos 160, efectivamente, 170 no llega, que son unos 80 gramos por persona, es un plato más prudente. Os doy estas referencias para que os sirva, claro, pero si fuera guarnición sería de sobra. Si fuera, efectivamente, si fuera para una guarnición estaría de sobra con eso. O sea, o una jarra o una medida de 250 llena con colmo para plato hay tocho y una que le falta un dedico así para un plato más. Pero si es de guarnición, este es de los arroces que se puede luego guardar incluso. Sí, la verdad es que sí. Yo es que el mundo de recalentar arroz, sí, ya cada uno pero lo lleva, pero francamente este se puede utilizar. O sea que si te sobra un poco lo puedes guardar para hacer algo más. Y luego pues ya en principio lo que dice el canon es que la medida de líquido ha de ser, bueno, si el líquido, si es agua, si es caldo. Vamos a ver, originariamente los arroces a los que me refería antes cuando los hombres iban al campo y se lo hacían, evidentemente un hombre que se va a trabajar al campo no va a llevar caldo, ni va a llevar un fondo, utiliza agua. O sea, básicamente el líquido de uso más habitual antiguamente del arroz era agua, lo que le daba el sabor era
los ingredientes que le pongas y el hecho de haberlo sofrito un poco, porque el hecho de freír o saltear algo en una grasa hace que transmita los sabores muy bien. No es lo mismo solamente con cocción, con agua, transmite mejor el sabor lo que haya en una grasa que lo que haya incluso en un caldo. Lo que pasa es que lo que hay en una grasa bien frita y en un que te frito y has requemado, no, tiene que ser. Pero claro, como aquí vamos a freír los ingredientes que vamos a dejar y vamos a utilizar, es un frito bastante saludable y bastante bueno. Entonces, en este arroz vamos a utilizar agua. Si fuera, es más de restaurante, el hecho de utilizar caldo o de arroces tipo como lo de los pescadores, que primero cocían el pescado en el caldero y luego vertían el arroz en ese caldo con sabor a pescado. O sea, las variantes son pues eso, un poco culturales y un poco en función de las condiciones que tú tengas. Pero vamos a probarlos todos, los con caldo, los sin caldo, los con agua. Y bueno, pues ya después hemos hablado de las medidas del arroz y estamos con las del agua o el caldo, en este caso agua. En principio el canon dice, como ya os digo, que la medida de líquido ha de ser justo el doble del volumen que es utilizado en arroz. Eso es siempre relativo, porque cambia un montón. Si el agua es de una zona, si tiene más cal, si tiene menos cal, si estás a una presión, si estás a otra, si estás en Madrid o en Torrevieja, si la paella es más ancha y evapora más o evapora menos. O sea, eso es una orientación, no quiere decir, eso es una referencia. Más grande. Efectivamente, no quiere decir que sean matemáticas. De hecho, con los arroces que estamos utilizando ahora, siempre se queda un poco corta esa medida. O sea, tú arrancas de esa medida, he utilizado 3 tazas de arroz, necesito 6 de caldo o de agua, pero normalmente tienes que estar pendiente porque probablemente al final le tengas que añadir un poquito, te falte, ya es control y estar relacionándote muy bien con tu arroz a ver qué te pide, porque te pide cosas con una claridad meridiana. Escucharlo mucho. Escucharlo, le gusta que lo escuche. Y como hable con ella, que no le con su arroz. Entonces, luego también no es lo mismo. Aquí vamos a hacer una paella para 4, que es también como el referente más normal. Pero si tú amplías muchísimo la paella, es decir, si vas a hacer una paella para 20 personas, tendrías que reducir la cantidad de líquido, porque no es lo mismo, no evapora igual el líquido si haces una de 2 que si haces una de 20. En la de 2 te evapora mucho más rápido y tienes que ir añadiendo. O sea que las referencias son eso, referencias. No es que no sean exactas, es exacta, lo que pasa es que barajas tantas posibilidades que es imposible que las lleves en la receta. Te tienes que fiar, pues eso, de hablar, no solo hablar de arroz, sino hablar con el arroz. Vamos, que vamos a terminar sí, vamos a terminarlo, perfecto. Entonces, ahora nos pasamos al mundo de la grasa. Yo la grasa también la he hecho a ojo total y ahora voy a utilizarlo de conejillo de India para tomar esta medida. Hemos cogido otra medida, usamos la pequeña. Lo que vamos a hacer en este arroz es utilizar un aceite de oliva de la mejor calidad que tengáis, eso sí que es altamente recomendable, porque pensar que el aceite, la grasa en general, pero bueno, en el caso de la paella casi siempre es aceite, pero bueno, si le quieras con un arroz con manteca de cerdo o lo que fuera, la grasa en cuestión te la vas a comer, no es una fritura que luego se va a quedar ahí, o sea, la grasa que utilices va a permanecer en el guiso y te la vas a comer. De manera que cuanto de mejor calidad sea y mejor trato le des, es decir, no lo requeme, no le hagas que tenga mijitas tóxicas y elementos raros por ahí, pues tanto mejor para el resultado final del plato. Y como te decía, es muy raro que se utilice una grasa en la que no has sofrito algo o hecho algo, porque es la que va a aportar los matices y los aromas. ¿Qué vamos a hacer en este arroz? Vamos a freír unos ajos para que le aporten sabor al arroz, que no va a ser más que arroz y agua. Arroz, agua, sal, ajos y aceite, punto pelota. La medida del aceite. Bueno, los ajos en este caso los vamos simplemente a machacar y poner con piel. En esta misma variante, en este mismo tipo de arroz podrían tener variantes: el ajo pelado entero, el ajo pelado y cortado en cuadraditos, el ajo pelado a rodajas. Y el ajo parece que no, pero según el corte que le des, le cambia un poco el sabor a las cosas. Entonces, en este caso vamos a utilizar el ajo tal cual. Aquí en la Inmaculada nos lo va a machacar o le va a hacer un cortecito, lo que sea. Y un golpe con la mano, si no le importa que lo huela luego la mano a ajo. No. Y de momento vamos a empezar poniendo, a ver, esto es, ¿de cuánto es esto? Tú ves, Inmaculada, tenemos gafas. Es de 80 mililitros este cacillo. 80 mililitros, aquí pone un tercio de taza, ya no sé. Las tacitas de café suelen tener 50 mililitros. Lo digo como referencia, pero bueno, como yo voy a ponerle 50, no lo he llenado se supone que son más 70 que
y me va a faltar, me parece, porque yo os digo que os doy los tips de los elementos que utilizamos, primero a ojo y luego medidos, pero veremos el resultado. Bueno, 4 grandes y uno pequeño. Bueno, 4 dientes. Esto es ser generoso de ajo. Sí. Y me he quedado corta de aceite, lo tengo claro desde ya. Se ve ya. Se ve ya. De manera que había echado unos 70 y ahora he hecho otros tantos. Entonces, Casi que cubra. como Que manche el culo. Sí, digamos, mira. el fondo, ¿sabes? Que el ajo, Entonces, al estar así, aunque nos hayamos pasado un poco, es de las formas que da sabor, pero no está fuerte, al dejarlo así Sí. con la piel y todo. No Efectivamente. como cuando lo cortas finico, que entonces efectivamente parece que la piel le contiene un Sí. poco y aunque hace un aporte aromático muy importante, pero no tiene el chute de ajo ese que si lo tienes pelado o si lo tienes majado en el mortero ya ni te cuento. Pero bueno, luego cada... Bueno, ya el olor que empieza a tener un ajo cuando lo echas en aceite de oliva, eso es una cosa que no se puede explicar. Seguimos viendo ajo. Vamos a ir regulando el fuego para que no se nos... Como está el arroz, el aceite, cuanto menos hume mejor, pero lógicamente como aquí casi no hay aceite, pues se requema porque el fuego es muy fuerte. Imaginaros que estuviéramos ahí en la Albufera de Valencia con una burrica y trabajando en el campo. Pues esto te entra alguna vez que pasa. Este en principio ya está, el ajo ya está prácticamente dorado y ya huele como tiene que oler. Entonces llegamos a un punto importantísimo del proceso que, bueno, Isma ha medido aquí ya las dos vasos de arroz que ya hemos dicho antes que equivalía a 400 gramos, 100 por persona. Entonces, ahora veo mucha grasa en mí, voy a quitar. Aguanta un momentito. Esto es el ajo, luego os digo lo que he quitado. Si se lo tengo que añadir, se lo añado luego, pero porque ahora viene un paso bastante clave, que es refreír el arroz en crudo, que es una parte de lo que le da al arroz nuestro sus características. Ahora he leído por ahí últimamente, como está muy de moda hablar de arroz, lo cual me encanta, que esto se llama nacarar. O sea que tenéis una palabra, llevamos nacarando toda la vida. sí. Pero que además se queda buenísimo, se queda nacarado. Entonces, para ahí un rato. Este es muy importante, este paso. Primero, ahora no veis que hay algunos cachicos que se me está pasando. No se debe de pasar, es simplemente que coja un brillo. Aquí, para mi gusto, va a estar un poco graso de más, porque tenía que haberle quitado más. Le había puesto unos 140, yo creo que son 100 mililitros de aceite. Después, de todos modos, luego lo pienso repetir midiendo para dar la medida exacta. Pero este punto es muy importante. Aquí te puedes tirar un ratico, tampoco hace falta, ya os digo, siempre que no se llegue a requemar, que no se quede opaco el arroz, por eso se llama nacarar. Mira, he puesto bien el nombre, a ver si conseguimos poner nombres con tiempo. Queda brillante. Se tiene que quedar brillante, como un poco refrito, pero siempre en crudo. Aquí, como todavía no hay ningún elemento de agua, pues el arroz todavía no ha empezado a cocinarse, simplemente se está refriendo un poco en crudo. Y esto nos da referencia mi referencia de la cantidad de grasa que necesitas es esta. Cuando está en crudo refriéndose el arroz, tiene que estar todo completamente empapado y que sobre un poco. Muy bien, en este caso me he pasado un poco, porque tiene que sobrar, pero no tanto, pero probablemente se quede bien con esta cantidad. Vamos a verlo. No, lo ves que cuando apartas sale un poco como de espeso, pero un poco, no tiene que salir una balsa. Ese es el punto de grasa que necesita el arroz. Porque ¿sabes qué pasa? Que si te quedas corto de grasa, el arroz no se hace como se tiene que hacer, no coge el punto. Se queda como si tiene el mismo efecto, como hervido, como si el mismo punto de que si te hubieras pasado de agua o de caldo. Entonces ese equilibrio es muy importante y para mí a ojo es este punto, el que acabáis de ver en la cámara, con todo el arroz empapuzado en grasa y luego que sobre un poquito. Decimos la medida exacta. Luego decimos yo he echado 140, luego mido lo que he quitado aquí y ya os lo pasamos luego en la cajita de abajo con la receta, os lo pasamos con la medida precisa. Y bueno, ahora veremos el resultado. Y en este punto me gusta también ponerle sal. Yo pesco un poco de sal, a mí me encanta. Y yo de poca. Así que bueno. Pero este arroz, el saladico le da un punto muy bueno, ¿eh? Entonces, la sal al gusto, yo en este caso para 4 personas he puesto 2 pimientos prudentes
Le damos un poco más y ahora ya le voy a subir el fuego y le voy a añadir el agua. El agua, como hemos dicho, eran justo el doble. Como hemos puesto el equivalente, serían 4 cacillos como este, porque hemos puesto el equivalente a 2 de arroz. Entonces ahora son... Te lo pongo échame aquí y vamos echando los 4. Muchas gracias, Inmaculada. Muchas gracias. Como crecita, 2. Ahora cuando dicen, no me hables que estoy contando. Igual. Vale, este en principio es lo que se supone que es la referencia. Luego veremos que probablemente nos va a faltar un poco. Bueno, mira, como el fuego es bastante potente y la cantidad de agua, como veis, es muy poquita, enseguida rompe a hervir. Aquí tendríamos también otro motivo de debate, que es el agua caliente o no caliente. Yo voy a lo que os decía antes. Las cosas tú les tienes que coger el punto, porque como os decía, si nos basamos en los orígenes del arroz en el campo, yo dudo mucho que los hombres en el campo se pusieran a calentar el agua para echarle. O sea que ahora en un restaurante a ti te viene mejor tener el caldo caliente porque te acelera el proceso y tal. ¿Cómo le afecta el arroz? Yo he comido arroces buenísimos arrancando de agua fría y arroces buenísimos arrancando de caldo caliente. Ahora, este arroz, mientras que se va cociendo y lo vamos contando más cosas. Por ejemplo, la semana pasada me habían regalado unas calabazas estupendas. Habíamos cocido calabaza para hacer crema y me quedaba un montón de agua de calabaza. Y por otro lado, medias de la otra calabaza la había asado al horno y estaban maravillosas. Pues hice exactamente el mismo arroz, solamente que lo cocí en vez de con agua, con el agua de cocción de la calabaza, y le puse tropezones de calabaza asada al horno. Pues estaba que te mueres. O sea, es que esto tiene todas las... Si le pones unos guisantes o le pones cualquier hierba, normalmente cuando decís, antes tenemos perejil, no, este lo vamos a hacer hasta sin perejil para que la referencia sea más referencia de agua, grasa, fuego. Esos tres, ese triángulo es... Si ese lo tenemos mal entendido o mal pillado, eso es el agua, la grasa y el fuego. Si no lo tenemos pillado ese triángulo, mal vamos. Por eso estamos arrancando con este y de hecho vamos a insistir con otros arroces de este tipo para que vayáis cogiendo. Y muy importante que los hagáis y que nos contéis vuestras experiencias, incluso que nos mandéis cosas y fotos. Ahí es donde mola. Que nos echéis la culpa si os sale mal, cosas. Pero que también podemos hacerlo, si no es cubano con el huevo frito y el plátano y tal, con cualquier caldo de verdura que podamos tener, sí. También como guarnición te sale. Y luego si le metes hierba, figúrate, bueno, porque con el perejil es lo más habitual para nosotros si lo vas a utilizar en una guarnición de pescado o de cualquier cosa, pero si le metes cilantro y un poco de comino le das un aire mexicano que te pasas también. Es que el cilantro es un poco... El mundo cilantro lo llevo regular. Sí, lo llevo poco a poco. Y ya hirviendo así, que ya se ha debido disolver en la sal, que la vamos a probar solamente yo por el punto de sal. Inmaculada seguro va a decir que está bien. Sí, está bien. A ver. Para mí está perfecto. No, está bien, está muy bueno. Una cosa que muy asuste, el caldo siempre tiene que estar, te tiene que dar la sensación de que está saladico en los caldos, en los de pesca, porque claro, luego la intensidad del sabor una vez dentro del grano baja bastante, ¿eh? Entonces no os asustéis de que esté un poco salado al principio, porque si no luego va a estar soso. Y si le incorporas la sal al final no pasa nada, pero efectivamente no lo coge de la misma manera. Luego sobre cómo mover el arroz o no moverlo, volvemos a lo mismo. Yo voy a ser pesada, que cada uno haga lo que quiera, pero hay quien no toca para nada el arroz como si fuera anatema. Yo necesito, en este caso no, porque lo veo muy claro, que moverlo un poco así. En este caso no, digo porque es agua nada más. Si fuese un caldo, según la densidad del caldo, cuando el arroz empieza a soltar almidón y empieza a empastar el caldo, se complica la cocción y tienes que ir controlando para que aunque se te haga un poco de agarrado, no sea un agarrado desagradable. Entonces yo lo que suelo hacer es así. A mí lo de no tocarlo, que sea un anatema tocarlo, me da rabia porque no es cierto. Ahora, estar moviéndolo como si estuvieras haciendo gachas, no. Ahí cada uno vuelve a que tienes que buscar. Otra forma muy típica de moverlo es así, sí. Simplemente. Y bueno, una cosa bastante intermedia. Bueno, enseguida... Es que es increíble el saborcito del ajo y del aceite, cómo puede ser una cosa que está tan blanca, tan sencilla, y el sabor que tiene. No sé cuántos minutos lleva cociendo, pero no llevará ni 10, lo tengo, o algo menos de 10, y ya estaría como para taparlo, pero en este punto todavía está duro, de manera que le voy a añadir ya una medida más de agua
de lo que hemos visto al principio. Incluso voy a poner una pizca de sal más por este agua que le pongo. Opiniones. Ponemos media medida más. A ver, tócalo, que así me queda. Siempre que hagas algo. Coge, tócalo, que ahí es cuando veo yo donde hay un bueno. Yo le pondría media más. Pero eso, si le ponemos un poquitico más. No media mucho. Y cuando le ponemos media medida más. Y cuando vuelva a coger el punto que tiene ahora, lo tapamos y lo terminamos. Vale. Sí. Pues luego lo medimos exacto y lo ponemos todo. Vale, exactamente. Luego vamos a dar ya. Nos vamos a organizar muy bien y vais a tener unos arroces estupendos. Voy a buscar vais a quedar muertos. Bueno, otra cosa muy importante sobre la forma de terminar el arroz. Hay quien lo hace. El otro día estaba haciendo un arroz a 4 manos con mi amigo Jaime y él lo hacía diametralmente opuesto. A mí me gusta el fuego fuerte, controlarlo el bajo muy poco tiempo y controlarlo con el tapado. Y él lo hace todo el rato a fuego. Bueno, la cuestión es que no salió de maravilla, pero a mí me gusta más el fuego fuerte y luego terminarlo a fuego bajo, acabarlo fuerte otra vez y tapar. Pero acabarlo fuerte me refiero para que en el momento de tapar tenga mucha temperatura el arroz. Y hay gente que lo termina al horno, cada uno tiene su punto. A mí el horno no me gusta mucho terminarlo, porque vosotros pensad que ahora el caldo del agua está a unos 100 grados más o menos, y el agua nunca sube de 100 grados, mientras que si metes el arroz al horno lo están metiendo a unos 200 y pico. Y a mí no me gusta, no es que esclate el grano tampoco esa temperatura, pero le quita el punto ese de arroz fritillo que me gusta a mí que tenga entre meloso tal, pero ya para gustos los colores. Entonces ya os digo, mi forma es, mira, yo en este punto yo lo taparía. Todavía dudas si voy a poner. La voy a poner porque como va porque no está cantidad todavía ahí. Es que como va tan poco cantidad. A ver, tú tienes que apagar el arroz cuando todavía está entero, porque se termina de cocinar en el reposo. Es más, se termina en el trayecto al plato, pero bueno, dejemos de momento en que se termina en el reposo. Ahora sí que hago lo que pensaba antes, que con esta segunda medida que me completa hasta las 6 en total, es decir, 1,5 litros. Ahora sí que cuando vuelva a tener ahí toda la potencia de fuego, lo apago y lo tapo y lo dejamos reposar entre 5 y 10 minutos. Ya le queda esta cantidad de agua, lo tapamos y lo apagamos. Una cosa importantísima en el arroz es la manera de servirlo, de emplatarlo, vamos a decir, porque el arroz es completamente diferente, el del centro que el de los extremos y el de abajo que el de arriba. Entonces lo suyo es, a la hora de emplatar, mezclarlo todo con cuidado. Aquí vamos a lo mismo que decíamos cuando hablábamos de mover o no mover el arroz. Hay que hacer las cosas con sentido común. Entonces tendrías que mezclar el del centro con las orillas, meter abajo, darle una vuelta para que se mezcle el de arriba y esta pala es la que emplata. Pero de sitio lujoso, ¿eh? Llevarte de las orillas al centro, en el centro girar y esta pala es la que emplatas. Bueno, pues este sí que sería el resultado final. Y en verdad es como que el plato se termina de hacer en el propio plato. Es como que este plato se termina de cocinar, bueno, todos los platos están evolucionando desde que se sacan de una olla hasta que tú te los comes, obviamente. Pero en el caso del arroz, por lo que os he explicado de que los puntos del arroz es completamente diferente en las distintas partes de la paella y en el abajo y el arriba, es como si el plato se redondeara y se terminara en el momento en que te lo están sirviendo. Y bueno, para mí el momento perfecto para comérselo es ya. A mí en cuanto se enfría yo no lo soporto, pero bueno, entiendo que hay gente que le gusta recalentado, pero para mí es una barbaridad comer un arroz frío. Bueno, mira qué chulo que los granos están sueltos, mira. Y sobre todo, ¿ves que no tiene, en el fondo en el culo de la paella, no se ve igual un poquitín de almidón, se ve grasa, pero no está entapuzado de aceite, se ha chupado todo el agua que tenía que chupar. Sí, míralo, si no lo mueves hasta hacer ese quico por el canto. Claro. Pero esto, mira todavía, ahora, fíjate ahora todavía cómo se nota. Si enfoca ahí, mira, ¿ves que el grano parece que está crudo? ¿Notas lo que te digo, la diferencia? ¿Ves cómo el arroz te habla? Te lo está diciendo, es que es lo mismo la capa de arriba que lo que yo estoy volviendo de abajo, no tiene nada que ver. Y exactamente lo mismo con el que está en los bordes y el que está en el centro. Bueno, modernos, si os interesa lo que os estamos contando y os parece que es un buen proyecto y que tenemos cosas chulas que deciros, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle a la campanita para suscribiros al canal
Y dejadnos comentarios, por favor, que Muchos. podamos interactuar con vosotros y que podamos ver testear cómo van las cosas, si tenéis algún interés o como queráis. Aquí estamos con muchísimas ganas de hablar de arroz. Besitos. A ver. Cuidado que quema. Bebe. Mm. Guay. De verdad. ¡Oh, qué bueno!